días, muy buenas tardes, muy buenas noches al Ecuador y al mundo entero. Me saludo a todos los amigos cibernautas que se conectan con nosotros los días martes, jueves y viernes. CGN Noticias, Radio y Televisión Online presenta nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Desde la ciudad de Nueva York tenemos Coral TV, en Italia Radio Sensación y también Discorama, y en Guayaquil, Ecuador, tenemos Gloria Visión, Podata TV, Radio Guayacel y una serie de canales de televisión y emisoras online. El día de hoy contamos con la presencia del economista Isidro Luque, con quien vamos a analizar un tema muy importante, que hay muchas dudas en toda Latinoamérica. ¿Cómo vio su análisis referente a las elecciones, tanto de Perú como de Colombia? Primero habían unos ganadores y ahora, a última hora, son otros los que han ganado. Adelante, Isidro, te escuchamos. Gracias, buenos días a la audiencia, buenos días, Carlos, y a todos los amigos de la Unión Nacional de Periodistas y de vuestro programa. Latinoamérica está viviendo un proceso de inversión histórica, ¿verdad? Está tomando una dirección diferente a la que había desarrollado a partir de los años 2000, 2005, que se sucedieron una serie de gobiernos, ¿verdad?, que rompieron con la hegemonía neoliberal en América Latina y que dieron paso a posibilidades de nuevas formas de dirigir los estados en función de los intereses, por lo menos de la soberanía y de los pueblos en cada uno de los países, y que desembocaron en el llamado progresismo y que se prolongó aproximadamente por una década o un poco más, dependiendo del país. Hoy parece que hay una inversión, estamos regresando a nuevas formas o a repetir las fórmulas viejas de conducción de los estados, es decir, estados mínimos, estados limitados, con muy poca participación democrática de los pueblos, y eso obedece a algunos factores, ¿verdad? Básicamente, eso ocurre a partir de la ruptura de la hegemonía a nivel global que el gobierno de los Estados Unidos y lo que le llaman el occidente, los gobiernos occidentales, respecto a la hegemonía en la economía, en la sociedad, en la cultura, en las finanzas, y en las relaciones y el comercio internacional. Hoy esa hegemonía a nivel global se rompió y se están dando procesos de multihegemónico. Y en noviembre del año pasado, el gobierno de los Estados Unidos emitió su nueva estrategia de seguridad nacional, en que apunta a retomar, a reforzar su influencia sobre lo que ellos llaman América. Es decir, América para los americanos significa que toda América Latina, Centroamérica y Norteamérica es área de influencia del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, en esa lógica se han venido dando una serie de cambios a nivel de los gobiernos. Vemos que en Chile el gobierno de Kast, que es un gobierno de centro derecha neoliberal, se mantiene durante ya por lo menos 2 o 3 periodos consecutivos. En Argentina, Milei ya es una historia que la conocemos con todos sus disparates y sus locuras, pero que obedece a una lógica neoliberal de dependencia de esa nueva enfoque de la hegemonía regional. Lo mismo ocurrió en Bolivia, lo mismo ocurrió en Perú, en Ecuador, en Colombia en las últimas elecciones, y también en Venezuela. A pesar de que no se ha dado un proceso electoral, el gobierno
que reemplazó al secuestrado presidente Maduro, está respondiendo a los intereses y a las dinámicas de la hegemonía regional del gobierno de los Estados Unidos en América Latina. Los resultados electorales en Perú y Colombia obedecen a esa lógica. Y fíjese usted que parece ser, trae a pensar un poco mal, un poco prejuiciadamente, por la estrechez de los resultados electorales. Prácticamente, en el caso de Perú, ya había ganado el, el candidato Sánchez de los sectores progresistas, socialdemócratas, nacionalistas, soberanistas, pero resulta perdedor porque hubo ahí un manejo de la votación en el extranjero, de los ciudadanos peruanos en el extranjero. En el caso de Colombia fue una cosa similar, una unidad de todo el frente eh, empresarial, ¿verdad? Conservador, liberal conservador de Colombia para vencer al polo democrático, que era la continuación del modelo implementado por el presidente Petro con el candidato Cepeda. Bueno, él ganó despliegue en Colombia y tenemos que se está recuperando. Si podemos ver en el contexto, y para finalizar esta partecita, podemos ver en el contexto regional los gobiernos que representan una línea distinta, están en México, están en Honduras. El presidente Lula, lo dudo que esté, pero tienen sus intereses geopolíticos específicos. Eh, Nicaragua, que tiene hay problemas de carácter de representación, pero es un gobierno que representa los intereses de las mayorías, de la soberanía nicaragüense. Cuba, con los problemas que tiene acuciantes de economía y de relación y esa amenaza permanente que existe sobre ellos. Y pare de contar, son 5 gobiernos que responden a esta línea. El resto se comienza a alinear en función de los intereses de esta nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos que fue emitida en noviembre del año pasado. Ahora, lo que nos damos cuenta es que, por ejemplo, Petro ha dicho que ellos están dispuestos, que van a ganar los consejos cantonales, las alcaldías, y lo mismo en el Perú, porque Fujimori, ¿qué pasa con Fujimori? Fujimori no gana en todo el Perú. Dicen que ha ganado en el exterior, pero, o sea, nadie votó por el otro candidato, es algo ilógico, nadie lo va a creer, todo el mundo se da cuenta que eso es fraguado, preparado, porque los Estados Unidos lo que quieren es apoderarse nuevamente de Latinoamérica. Bueno, los equilibrios, también hay responsabilidad de parte de los gobiernos progresistas y de la llamada izquierda o socialdemocracia populista que existen. Eso también obedece a una dinámica de excesiva confianza y de no superar errores concretos, históricos que los países de nuestra región han vivido. En el caso de Ecuador, para citar un caso que todos lo conocemos, el gobierno progresista que tuvo más de una década a la cabeza, realizó grandes trabajos, pero también cometió grandes errores. No educó, no alineó, no organizó a la sociedad en función de mantener un proyecto de justicia social, ¿verdad? Y de libertades democráticas, sino que más bien alimentó a las oligarquías locales, eh, que hoy son dependientes de los transnacionales y simplemente hoy tomaron la batuta y no se pasó. Es decir, no se promovió procesos auténticamente democráticos, sino que fueron parte de ciertas con acuerdos entre las clases y los grupos económicos de poder para sostener y hacer cambios en los países, en nuestro país, de tal manera que no cambie nada. Un poco una suerte de gatopardismo, y hoy estamos pagando las consecuencias. En el caso de Petro, el caso de Colombia fue un poco más
dramático. Ahí es una sociedad polarizada y en el caso de Perú, es uno de los sistemas, democráticos más, puedo decir, iba a decir una palabra fea, corrupta, pero más manipulada que en el resto de países, porque en el periodo anterior, ganó el candidato que ganó, lo tiraron, porque la Constitución permite que si en el Congreso le hacen una mayoría, lo pueden destituir con cualquier motivo. Y yo estoy casi seguro de que si hubiera ganado el candidato Sánchez, también le aplicaban la misma receta. Lo importante es, exactamente, lo importante es, sostener la dirección del Estado para favorecer a los intereses, hegemónicos regionales que se están ensamblando nuevamente. Hay una diferencia sustancial, y esa diferencia se refleja en las votaciones. Las votaciones son parejas, ¿verdad? De tal manera de que incluso en nuestro país, y creo que en Venezuela, en Bolivia no ocurrió tal cosa, ni en Argentina también fue relativamente cerca. Sí, sí, en todo caso, se nota que la sociedad, ha tomado conciencia de su responsabilidad democrática, respecto a sus países, ¿no? Es decir, el hecho de que en Colombia sea prácticamente una diferencia de 200.000 votos y en el caso de Perú 50.000 votos, eso no es nada en el universo electoral y no es nada. De tal manera que los gobiernos, descentralizados, los congresos, ¿verdad? Las provincias y departamentos, dependiendo del país, van a ser este escenario de una confrontación bastante alta. Y eso, propone, ¿verdad? O una alternativa de mejorar la administración de los estados y los estados, y los gobiernos descentralizados en función de los intereses de la mayoría o decantarnos hacia posiciones, autoritarias, ¿verdad? Como está ocurriendo en el Ecuador. Entonces, esas son, las dos posibilidades. Y de tal manera de que parece ser de que vamos a vivir en los próximos años un proceso de inversión, de retroceso en ese sentido. ¿Usted la situación del juego entre Ecuador y México? ¿Usted cree que se lo politizó o pagaron los platos rotos la afición? Yo creo que la afición es la que pagó los platos rotos por lo que hizo Novoa hace 2 años cuando invadió la embajada de México en Quito. Entonces, lamentablemente, quien pagó los platos rotos fue la afición que fue a ver ahí y también los jugadores que pagaron los platos rotos porque el que debía haber ido y no fue porque sabía que iba a ser maltratado en México fue el señor Novoa. Bueno, yo soy fanático del fútbol y sigo de cerca el desarrollo deportivo de ese deporte en el país y en el mundo. Pero la FIFA es uno de los monopolios, es el monopolio más conocido y aceptado a nivel mundial. ¿Verdad? Ellos manejan, de manera grosera el negocio del fútbol, de tal manera que cada mundial que se organiza obliga a los estados a ceder su soberanía en algunos términos, tributarias, espaciales, diplomáticas, etcétera, ¿verdad? A cambio de nada. Incluso los estados tienen que costear la realización de los eventos del mundial y los ingresos se los llevan, como dicen nuestros hermanos aquí en el Ecuador, se va peladito, en pepa se lleva los billetes, la FIFA, y que las distribuye alegremente de acuerdo a los proyectos de desarrollo de ese modelo de negocio, que subyace, ¿verdad? Que maneja, mejor dicho, al deporte noble que es el fútbol, porque el fútbol ha sido y sigue siendo el deporte de las mayorías, de los trabajadores del mundo.
Sin embargo, los niveles de profesionalización a nivel de clubes ha hecho que eso sea un negocio multibillonario, de tal manera que hoy los futbolistas son los esclavos, la mercancía mejor pagada en este negocio del fútbol. Respecto a la pregunta, yo creo que futbolísticamente algo pasó. Asunto de extrafútbol, pero no es válido articular lo uno con lo otro, la torpeza diplomática de romper la soberanía de un país hermano de este gobierno de Noboa. No vale la pena, no creo que vaya por ahí. Más bien creo que sectores de las mafias apostadoras del planeta incidieron en el tema. De ahí, a nivel de relaciones internacionales del gobierno del Ecuador, con el gobierno de México eso se está resolviendo y estamos escuchando algunas novedades en estos días respecto a esa demanda que el gobierno de México ha interpuesto de manera adecuada desde la perspectiva del derecho internacional contra el gobierno del Ecuador y que le va a costar al Ecuador, entiéndase, a nosotros los contribuyentes, asumir los costos de esa torpeza diplomática de este gobierno. Dice que va a trabajar tanto con el presidente de Colombia como con Fujimori. Hasta mandó a felicitar por el famoso triunfo que ella ha tenido. Pero él sabe que todo fue la mano metida de Trump ahí, nada más. Realmente, sí, fue directamente. En el caso de Colombia, hubo una intervención directa en los asuntos internos de parte del gobierno norteamericano. Incluso está prohibido por los cánones del derecho internacional. Y en el caso del Perú, igual fue una manipulación de los procesos de votación en el extranjero. Todo el mundo conoce la trayectoria de la familia Fujimori y de la actual presidenta. Todo el mundo no vale la pena referirse. Sin embargo, a pesar de haber sido repudiada por los poderes globales, ahora la necesitan y le dieron el espaldarazo. Entonces, es parte de esa estrategia regional que el gobierno de los Estados Unidos está desarrollando en América Latina. Pero contra eso, pero contra eso, los pueblos y las sociedades latinoamericanas tienen que poner un proceso de resistencia porque eso no beneficia a las grandes mayorías de nuestros países, no los beneficia, por el contrario, perjudica y se aplican a rajatabla toda esta recetario neoliberal que desde el Fondo Monetario Internacional se impone a los países y que gobiernos como los nuestros, como el nuestro, los cumplen muy alegremente y en exceso, es decir, ellos se adelantan, le leen el pensamiento al Fondo Monetario y comienzan a manipular la economía, a manipular, intervenir de manera autoritaria en el sistema constitucional y democrático que maneja nuestros países. En el caso de que nuestro país se siente en cada acción del gobierno central el autoritarismo, la intervención en las otras funciones del Estado para alinear toda la política pública en función de los intereses de esa agenda regional y del Fondo Monetario Internacional. Permita su aporte a nuestra programación con estos temas de gran interés y que no sea ni la primera ni la última vez. Lo dejamos con las palabras finales y le agradecemos mucho su intervención. Gracias, siempre a la orden. Solamente me invitan y estaré presto para poder participar con ustedes y advertir que el sistema democrático ecuatoriano es un sistema en el papel bastante aceptable, pero en la práctica muy inestable, muy manejable y muy manipulado.
Estamos a puertas de una elección de segundo término de los gobiernos autónomos descentralizados y se nota que no ha cambiado nada. Pues la democracia no existe porque quienes determinan las candidaturas son los dueños de los partidos, de todos los partidos, no de uno solo, en todos. O sea, quien define las candidaturas del partido A es el dueño del partido A. O sea, cada partido tiene un dueño. Y así. O sea, no vale referirse porque este no es el ánimo de este programa, sin embargo, el sistema democrático tiene que ser defendido por la ciudadanía, ¿verdad? Y salir de la burbuja de los medios, salir de la burbuja de las redes y comenzar a hacer resistencia y autoría con opiniones y manifestaciones físicas en la calle, porque es necesario salir de ese aparatito que siempre lo tenemos guardado en el bolsillo o en la mano para ir a reclamar nuestros derechos a la seguridad social, a la seguridad pública, a los servicios públicos, a la salud, a la educación de calidad, etcétera. Es lo que nos queda y es hacia dónde debemos apuntar, y este programa es parte de eso, nos ayuda y nos permite aportar en ese sentido. Muchas gracias por la invitación, siempre a la orden. Con nosotros el economista Isidro Luque, analista político, quien nos habló sobre el tema de las elecciones entre Perú y Colombia, que deja mucho que desear. Hasta una próxima oportunidad. De esta manera nos veremos el día martes de la próxima semana en nuestro horario habitual. Muchas gracias y feliz fin de semana.